conversación está siendo grabada. Que se prestan a través de plataformas. Se han presentado diferentes textos. Yo propondría que le ofrezcamos la palabra al señor subsecretario, don Fernando, que nos dé cuenta del debate que tuvieron en la mesa de trabajo y por sobre todo las indicaciones del Ejecutivo. Hay un comparado que se ha preparado y distribuido. Y adicionalmente se han presentado, entiendo, señora Pilar, dos indicaciones. Sí, presidente. Una indicación formulada por usted y otra indicación formulada por la senadora Goich. En el momento oportuno vamos a colocar ese comparado con la indicación del Ejecutivo, la suya y de la senadora Goich. Ya, muchísimas gracias. Le ofrezco la palabra a don Fernando. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, muy buenos días. También muy feliz año para usted, para todos los miembros de la comisión, ¿cierto? Senadora Van Rysselberghe, senadora Goich, Pilar, Mauricio, veo también conectado ahí a Juan Pablo Severín, y a todos quienes nos acompañan, ¿cierto? Que sea un muy buen año 2021, y tal como usted dijo, presidente, sin duda mejor que el año que ya dejamos. Respecto a este proyecto, presidente, efectivamente, en alguna sesión anterior, nosotros como Ejecutivo dimos cuenta del trabajo de la mesa técnica. Fue una mesa técnica, no voy a repetir los puntos de la mesa técnica porque ya lo hicimos en una sesión anterior, pero efectivamente sí valorar el trabajo. Fue una mesa técnica conformada de manera transversal por representantes de los distintos senadores, ¿cierto?, de la Comisión de Trabajo, más representantes del Ejecutivo. Recibimos a distintos invitados, tanto nacionales como extranjeros, incluida la OIT, incluidos especialistas en esta materia, españoles y otros, así como a todos los, o a gran parte de las plataformas y de los trabajadores, ¿cierto?, de los riders que se desempeñan en las plataformas acá en Chile. Ese trabajo de la mesa técnica concluyó, presidente, con un informe que fue entregado a la comisión ya hace un tiempo atrás, un informe de 46 carillas con distintas propuestas. 7 puntos de consenso, respecto a los cuales hubo prácticamente acuerdo unánime o mayoritario, pero me atrevería a decir unánime, la gran mayoría de estos 7 puntos de consenso, y un número también, presidente, importante de puntos abiertos en los cuales en algunos casos existió cierto principio de acuerdo en algunas materias, pero que finalmente no fueron considerados como punto consenso, porque no se reunió, obviamente, la mayoría de los miembros de la mesa, de la comisión, a favor, o no hubo unanimidad. Nosotros como Ejecutivo, presidente, hace ya 3 semanas atrás, con fecha 9 de diciembre, presentamos un paquete de indicaciones que responde, presidente, al compromiso que asumimos con la comisión en su momento, que nosotros como Ejecutivo íbamos a presentar indicaciones respecto a los puntos de consenso, es decir, respecto de los 7 puntos que se generó acuerdo en la mesa técnica, y vamos a presentar un paquete de indicaciones. Y esas son, presidente, las indicaciones que se presentaron, muchas gracias. Esas son, presidente, las indicaciones que se presentaron el pasado día 9 de diciembre, y que dicen más bien relación, presidente, primero con el ámbito de aplicación. Compartimos con el proyecto original sobre el cual estamos discutiendo, que aquí el ámbito de aplicación son aquellos sistemas o economías de plataforma bajo demanda, es decir, aquella en que tenemos un proveedor de un servicio y un usuario, ¿cierto?, que lo adquiere, y ahí entran tanto aquellas plataformas, por ejemplo, de temas de reparto de bienes, ¿cierto?, y transporte menor de pasajeros, y por tanto se excluye ciertas plataformas que hay bastante consenso que no deberán ser reguladas en esta ley, porque el tema laboral prácticamente no existe una discusión, por ejemplo, aquellas relacionadas con arriendo de inmuebles, por dar solo un ejemplo, y por tanto, primero se limita el ámbito de aplicación, y en ese sentido las indicaciones del Ejecutivo son concordantes con el proyecto original presentado por usted, presidente, entiendo la senadora Goich, el senador Osandón, y no recuerdo si algún otro senador también lo patrocinó. Por otro lado, presidente, se garantiza el acceso a seguridad social independiente del régimen jurídico que se determine. Este es un tema importante, que creo uno de los temas más destacados. Y cuando uno hoy día, presidente, uno ve cuál es uno de los grandes problemas que tenemos con las personas que prestan servicio en economía plataforma, una de las grandes
dificultades prácticas, y hoy día una de las grandes preocupaciones que tenemos es precisamente el acceso a seguridad social. Y me refiero, presidente, no solo obviamente al sistema, a que puedan cotizar al sistema de pensiones, sino que principalmente también a que puedan tener acceso al sistema de salud, a que se les puedan cotizar por accidente del trabajo y enfermedades profesionales. No son pocos los casos, presidente, que conocemos de trabajadores de plataforma que sufren accidentes, ¿cierto? Y que no tienen ningún tipo de cobertura y no pueden acceder a una mutualidad, no pueden gozar de licencia médica, no pueden tener un tratamiento, ¿cierto?, por ese accidente que realizan prestando servicio. Y por lo tanto, un segundo punto importante de la indicación del Ejecutivo dice relación con garantizar el acceso a seguridad social de estas personas. Vuelvo a repetir, independiente del régimen jurídico. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la base que si se dan los elementos propios de la relación laboral, como son el vínculo de subordinación y dependencia, obviamente ahí va a haber una relación laboral y obviamente tendrán que aplicarse todas las reglas del Código del Trabajo. Si no se aplicaran esas reglas, porque resulta que hay una relación más bien como independiente, sí van a tener igualmente acceso a seguridad social. Un tercer punto, presidente, de la indicación del Ejecutivo dice relación con el derecho a desconexión. En esto ya innovamos, ¿cierto?, con la ley de teletrabajo, estableciendo este derecho a desconexión. Somos el segundo país de Latinoamérica que consagra el derecho a desconexión en materia de trabajo a distancia y teletrabajo. Esto ya existe, ¿cierto?, en países desarrollados, ¿cierto?, por citar algunos, Alemania, Francia, Italia. Este derecho a desconexión, la OIT ha aplaudido bastante. De hecho, en un artículo que sacó la OIT a nivel internacional hace algunos meses atrás, aplaudió la normativa chilena en materia de derecho a desconexión, y hemos querido hacer un símil, y esto es parte de los consensos de la mesa técnica, de este derecho a desconexión para los trabajadores de plataforma. Lo que no queremos es que un trabajador de plataforma pueda estar 20 horas al día conectado en una plataforma. Y por tanto se establece una obligación, y aquí se traspasa la responsabilidad no al trabajador, sino que a la plataforma, de no permitir una conexión mayor a 12 horas en un periodo 24, y por tanto será la plataforma quien deberá establecer los mecanismos para evitar que ese trabajador se conecte más allá de ese tiempo a esa plataforma. Evidentemente no podemos regular y no parecía prudente por parte de los consensos de la mesa técnica el multi-apps, por así decirlo, el multi, ¿cierto?, que un trabajador quiera prestar servicio en varias plataformas. Lo va a poder hacer. Lo que no va a poder hacer es que en una misma plataforma esté más de 12 horas en un periodo 24, y ahí se establece una responsabilidad. En cuarto lugar, presidente, se establece también ciertas garantías mínimas, por ejemplo, en materia de no discriminación. Se establecen garantías mínimas en materia de retribución económica, y se establecen también garantías mínimas en materia de las condiciones de servicio y transparencia de la información. En las distintas sesiones, presidente, ya y la senadora Goich, senadora Patricia Albergue, que nos acompañan por su intermedio, en las distintas sesiones que tuvimos, que fueron más de una veintena de audiencias que tuvo la mesa técnica, yo le diría, presidente, que una de las grandes preocupaciones que se repitió por parte de los riders, es decir, de los trabajadores que prestan servicio en estas plataformas, es que ellos se sentían absolutamente desprotegidos en materia de desconocimiento y de poca transparencia y de arbitrariedad en muchas de las condiciones bajo las cuales prestan servicio. Y por lo tanto, las indicaciones del Ejecutivo se preocupan también, presidente, de hacerse cargo de este problema, que fue uno de los consensos de la mesa técnica, de garantizar condiciones objetivas, de disminuir al máximo la arbitrariedad y de garantizar condiciones de transparencia, tanto en las condiciones del servicio como también en los aspectos remuneracionales, además de la portabilidad y el conocimiento de la información personal que los trabajadores de plataforma tienen en sus plataformas. Y eso también, presidente, fue uno de los puntos de consenso de la mesa técnica que nos parece que es relevante. Y para ir terminando, presidente, un par de puntos adicionales que se establecieron en la mesa técnica, dice en relación, el sistema de pago, que ya lo señalé. Se establece esto adicional, presidente, esto no está en el informe de la mesa técnica, pero nos parece adecuado, que establecer la obligación de capacitación. Establecemos que la empresa, ¿cierto?, la plataforma, debe otorgar capacitación en materia de seguridad y salud a las personas que prestan servicios para ella, independiente de la calificación jurídica. ¿Por qué? Porque sabemos que las materias de seguridad y salud son materias súper relevantes. Y independiente, presidente, si determinamos que es una calificación de un trabajador dependiente o un trabajador independiente, creemos que los temas de seguridad y salud en el trabajo son
vitales, más aún en una industria como esta, que es una industria que sabemos en que las personas, obviamente, al transitar en las calles, al desplazarse en bicicleta, en motocicleta, etcétera, hay un riesgo. Y por lo tanto, el deber de capacitación del empleador, si bien no fue parte de los informes de la mesa, del informe de la mesa técnica, nosotros como ejecutivos lo incorporamos porque nos parece que es relevante. Me atrevería a decir, presidente, que básicamente esos son los puntos. El informe de la mesa técnica tiene 7 puntos de consenso. Los 7 puntos de consenso están reflejados en las indicaciones del Ejecutivo, como le decía, que fueron presentadas con fecha 9 de diciembre. Y obviamente, presidente, estar también, obviamente, disponible a dar una discusión sobre estos temas. Nosotros, presidente, lamentablemente todavía no conocemos las indicaciones tanto suya como la señora Goich. La señora Goich recién hace unos minutos me envió el borrador de sus indicaciones, no hemos podido analizarlas, obviamente, en detalle. Y por lo tanto, presidente, estamos disponibles también a revisar y a conocer esas indicaciones para que, como ha sido la tónica en esta comisión, podamos llegar a los mejores consensos que permitan regular una materia que no es simple, una materia que la mayoría de los países del mundo no la ha regulado legalmente, sino que más bien por jurisprudencia, pero que creemos nosotros que hay que dar un paso hacia adelante regulándola, pero tenemos que ser innovadores, tenemos que pensar un poquito fuera de la caja. Yo lo decía el otro día, presidente, cuando presenté este proyecto, esta no es la relación laboral tradicional, esta es una relación distinta, lo que no nos tiene que llevar a no regularlo, al contrario, creo que tenemos que regularlo porque tenemos que proteger, pero tenemos que hacerlo de manera innovadora, de manera creativa, y obviamente siempre velando porque se cumplan los derechos que queremos consagrar, presidente. Muchas gracias, Fernando. Te agradezco mucho la presentación. Quiero ofrecer la palabra. Ofrezco la palabra. La senadora Goich. Senadora Goich. Presidente, no solo una clarificación respecto de las indicaciones, no alcanzamos, porque usted ha sido muy proactivo este año, partió citándonos muy tempranito, no alcanzamos a consolidarlas, pero están trabajadas sobre la misma matriz. Solamente hay una discusión que quizás vale la pena darla y que yo creo que de alguna manera marca diferencia entre el planteamiento del Ejecutivo, ¿no es cierto?, y el que hacemos nosotros. Es si esto tiene que ir dentro del texto del Código del Trabajo y qué pasa en el caso, yo hago la diferencia ahí para la discusión, que me parece que es pertinente en aquellos trabajadores independientes de los que no, pero creo que esa es una definición como rayado de cancha, podríamos decir, ¿no es cierto?, inicial, para después ir viendo los textos y podríamos trabajar como lo hemos hecho habitualmente sobre un comparado en que vayamos viendo los contenidos, conversándolo e ir generando acuerdos. Muchas gracias, senadora Goich. Yo agregaría lo siguiente. Primero, agradecerle al subsecretario y a todos los que participaron en la mesa técnica. Yo creo que esto es un esfuerzo por avanzar en un nuevo fenómeno que va a marcar a miles, y ya marca a miles y decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en lo que se conoce como reparto o los riders, o tiene diferentes denominaciones, pero es un sector que es muy masivo y necesitamos legislación especial. Yo creo que eso es lo primero, necesitamos un marco especial. Segundo, es evidente que para muchos pensamos que esto debería ser un nuevo título en el Código de Trabajo respecto a un tipo de contrato especial y que debería estar ahí donde se regule y donde con las indicaciones que nosotros hemos presentado con los Ejecutivo sin duda hay una convergencia en muchos puntos, como ha dicho el subsecretario. Tanto en tratar de definir los actores, el ámbito de aplicación, algunos seremos partidarios de dejarlo un poco más abierto, otros un poco más cerrado. Entiendo que un ámbito donde el subsecretario puso un ejemplo de, voy a decir, los Airbnb, que eso no es algo propio de una relación laboral, es otro tipo de cosas. Es evidente que hay que tratar de definir esos contornos, esos límites. Tenemos otra discusión legal y un proyecto que está pendiente, y me imagino que ustedes lo han visto también, que tiene que ver con, llamémosle,
cómo esto afecta al sector de transporte de pasajeros menor. Y ahí hay un ámbito que hay que precisar, pero creo que hay un consenso bastante amplio de lo que es el ámbito, lo que es las definiciones de lo que son las empresas, plataformas versus lo que es el trabajador que presta servicio. Va a ser, entiendo que en materia de jornada, yo presumo de que ahí tenemos un nivel de consenso también bastante alto. Lo que sí entiendo que puede ser una diferencia, y por eso le quiero preguntar al subsecretario si es que en el tema de remuneraciones perciben que hay grandes distancias o no. Yo creo que para que nos pueda contar un poco cómo fue el debate, digo que en el área de jornada probablemente hay convergencia en tanto definimos horas de desconexión, estamos poniendo ciertos límites. Entiendo que todos compartimos que tiene que haber una cierta flexibilidad respecto a lo que es las horas que uno trabaja en el día, pero con ciertos topes máximos, y ahí está la discusión del tope máximo semanal, que en el fondo es un tema, pero sería interesante escucharlo al subsecretario. Y hay dos temas que finalmente me gustaría poder comprender bien. Algunos en este debate dicen, ya partamos por el supuesto de que aquí hay una relación, hay una laboralización, hay una subordinación y dependencia, pero que hay que dejar la ventana abierta para aquellos que son trabajadores independientes que boletean. Entonces, entiendo que de parte del Ejecutivo y los asesores todos están de acuerdo que el empleador es quien va a pagar las leyes sociales, por así decirlo en genérico. Eso no es motivo de discrepancia, pero sí hay algunos que dicen, miren, no entremos a definir que hay una relación de subordinación y dependencia, y dejemos que los hechos lo vayan definiendo, y otros que son partidarios de tener estas dos categorías, trabajadores con subordinación y dependencia y otros que son independientes. Me gustaría escuchar al Ejecutivo en esa materia. Y por último, entiendo que otro de los puntos donde había cierta diferencia es si es que las empresas de plataforma tienen obligaciones adicionales. Y me refiero a dos ámbitos. La pregunta es si es necesario explicitarlo o no. La entrega de implementos de seguridad para los trabajadores. Eso es uno, si se explicita o no se explicita. Algunos dicen que si no se explicita igual la obligación existe, otros dicen que no. Bueno, ahí hay una discusión. Y lo último es si debe haber algún tipo de seguro complementario por el hecho que las personas ponen a disposición sus vehículos, sean de tracción humana o motorizados. Entonces, es saber las opiniones del Ejecutivo en estos puntos. Pero siento que hay un espacio para dar un salto cuántico respecto a lo que tenemos. Yo creo que eso es lo relevante. Se ofrece la palabra. Sí. Presidente. Presidente, sí, muchas gracias. A ver, efectivamente, usted ha dado, presidente, en el punto respecto de varias de las materias que fueron objeto de la discusión en la mesa técnica. Y que sobre las cuales, si bien a lo mejor no hubo consenso, creo que sí hubo acercamientos importantes, varios de los cuales quedaron reflejados, presidente, en el informe. ¿Ya? En el informe, a partir de los puntos abiertos, y voy a, presidente, a citar el informe, las páginas 35 y siguientes, se hace un análisis respecto a aquellas materias que no fueron objeto de acuerdo, pero se establece cuáles fueron las posiciones de las partes, y varios de los puntos creo que son relevantes con lo que usted dice. En primer lugar, presidente, a ver, yo creo que como parte del análisis que hemos hecho, efectivamente hay espacio, presidente, para avanzar más allá tal vez de los puntos necesarios del acuerdo, y eso lo habíamos conversado en la medida, obviamente, que tengamos ciertos consensos. El tema de la entrega de elementos de protección personal es un tema sobre el cual se pueden explorar, evidentemente, alternativas. Va a haber que ver cada caso, qué aplicación
de qué economía plataforma estamos hablando, cuál elemento de protección personal se van a referir, ¿cierto? Si es un casco, si alguien, por ejemplo, anda en motocicleta o en bicicleta, si es algún, no sé, rodilleras, codera, va a depender mucho, presidente, evidentemente, de la prestación del servicio. Y en la medida en que eso se regule expresamente, que se diga que para efecto de la aplicación de esta ley se tendrán que entregar estos elementos, pero que eso no influya necesariamente en la calificación jurídica, nosotros no vemos un obstáculo, presidente, para avanzar en eso. Como le decía, presidente, nosotros no hemos podido todavía conocer con detalle las indicaciones presentadas por usted y por la senadora Goich, pero nos parece que es una buena línea analizar, presidente, la discusión que se da entre trabajadores dependientes e independientes. Nosotros la indicación del Ejecutivo no la consideran, pero creemos que es una línea que uno puede analizar, ¿ya? Nos gustaría, obviamente, presidente, revisar las indicaciones con detalle. Yo creo, presidente, y lo hemos conversado en el pasado cuando presentamos este proyecto, esto no es blanco-negro, ¿cierto? Por lo tanto, hay ciertos matices, y esos matices son los que nos tienen que permitir construir una regulación en que todos concordamos que es una materia que tenemos que legislar, en que tenemos que regular, pero que tenemos que también entender las particularidades propias de este tipo de aplicaciones, porque estas aplicaciones hoy día conocemos, no sé, una decena o tal vez más, y seguramente a lo mejor en 6 meses más van a ser el doble de aplicaciones, y a lo mejor algunas que hoy día existen van a desaparecer y se van a crear otras. Y por lo tanto la regulación que establezcamos, presidente, tiene que tener la suficiente flexibilidad, por decirlo de alguna manera, para poder adaptarse, ¿cierto?, amoldarse a lo que van a ser esta nueva economía plataforma que se van creando todos los días, ¿cierto? Y que no, obviamente, no sea un obstáculo para inhibir la innovación en estas materias, pero siempre protegiendo los derechos de las personas. Respecto a los puntos, presidente, que usted planteaba, en materia, por ejemplo, de condiciones mínimas de retribución, efectivamente se generó un consenso en la mesa en relación a que las condiciones de retribución debían ser transparentadas y conocidas por la persona que utiliza el servicio al momento de comenzar la tarea que se ofrece y también de recibir el pago correspondiente. Se conformó una postura, presidente, también, que propone que una futura regulación reconozca y desagregada los montos y cargos involucrados en cada transacción, transparentando los costos de la plataforma, comisiones, tributos y todo monto que afecte finalmente el monto que recibe la persona. En lo que hubo discusión, presidente, y no hubo consenso, fue respecto de la propuesta de algunos comisionados, ¿cierto?, algunos miembros de la mesa, de generar un mínimo por hora, o en su defecto, una retribución mínima por los servicios, y en ambos casos teniendo como marco de referencia el ingreso mínimo mensual. Hay una postura, presidente, de algunos comisionados. Otro grupo de comisionados, presidente, por su intermedio también lo hago presente, señaló que no estaba de acuerdo con esta medida, ya que va en contra de la forma en que funciona la retribución en la economía de plataforma, la que de acuerdo con las exposiciones y antecedentes que se tuvieron a la vista en la mesa, se basa en retribuciones por tarea y que tienen montos variables, según una serie de factores, entre lo que destaca la distancia, el valor del pedido, la densidad de la demanda, entre otros. Y por tanto eso fue parte de la discusión. Por consiguiente, una regulación en este sentido, algunos plantean, podría perjudicar y no beneficiar a los trabajadores de plataforma. Eso respecto, presidente, de la retribución de los servicios en términos económicos, es una materia que obviamente estamos disponibles a conversar. Usted planteaba también, presidente, el tema de los tiempos de conexión. Efectivamente, estas materias pueden regularse desde dos aristas, o desde el punto de vista de regular una jornada, o desde el punto de vista de regular un descanso, ¿cierto? Así lo ha dicho también la OIT. O lo regulamos desde el punto de vista de cuántas horas puedo trabajar, o lo regulamos al revés, de cuántas horas mínimas tengo que descansar. Los miembros de la mesa, presidente, en este sentido fue parte de unos consensos, se reguló esto desde el punto de vista del derecho a desconexión, es decir, cuántas horas mínimas de desconexión tiene que tener un trabajador respecto a una plataforma específica determinada, ¿cierto? Y lo planteaba anteriormente. Y aquí, presidente, se hicieron dos bemoles, por así decir, en el informe. Uno, que no se prohíba el multi-apping, por así decir, que en el fondo es la posibilidad de un trabajador de conectarse a distintas plataformas. Sabemos que eso es una realidad. Hay distintos informes. El último, que al menos se presentó en la mesa técnica, fue el de la Comisión Nacional de Productividad, que mostraba que un porcentaje importante, la gran mayoría, de hecho, de las personas que prestan servicio en plataforma, lo prestan para varias plataformas. No son exclusivos de una sola plataforma, y por lo tanto,
no queremos impedir eso, porque obviamente las necesidades de las personas son distintas, y algunos podrán participar de una plataforma algunas horas del día, otra plataforma otra hora, y por lo tanto eso hay que permitirlo. En lo que sí hubo consenso es de que no puede haber una conexión continua excesiva, ¿ya? Y por eso se establece este derecho de conexión de 12 horas en un periodo 24, muy similar, presidente, a lo que pactamos y a lo que regulamos en materia de trabajo a distancia y teletrabajo, y que por lo demás estas 12 horas en 24, me atrevería a decir, presidente, que es la constante de regulación del derecho de conexión a nivel internacional y a nivel de derecho comparado. Creo que esos, presidente, eran los puntos que usted nos consultó. Vuelvo a repetir, presidente, compartimos, creo que lo que usted señalaba recién, de que aquí la gran base hay consenso, yo creo que la mayoría de los puntos tenemos consenso. Comparto también con la senadora Goich, presidente, por su intermedio, cuando ella planteaba que a lo mejor vamos a tener que delimitar primero una discusión previa, que es, ¿vamos a regular esto en el código o vamos a regularlo fuera del código? Y si lo vamos a regular en el código, por lo menos las indicaciones de la senadora Goich, que estaba mirándola recién, proponen esta distinción entre trabajadores dependientes y trabajadores independientes, estableciendo requisitos en uno y otro caso. Creemos que es un tema que podemos revisar, pero claramente, presidente, yo creo que hay bastante más consensos que disensos en una materia que no es fácil de debatir ni de regular por las complejidades que tiene, presidente. Muchas gracias, Fernando, por tu opinión. Una consulta, no sé si nos puedes contar cómo fue la discusión de esto de los seguros complementarios que se discutió en un momento, si eso es bueno o no, y los implementos de seguridad, que entiendo que son dos cosas que fueron parte del debate y que quizás tú nos puedes compartir cuál fue el tenor. Sí, presidente, a ver, respecto de los seguros, yo le diría que la posición mayoritaria en su momento fue efectivamente establecer algún tipo de seguro adicional a los seguros de seguridad social, ¿cierto? A la ley de accidente del trabajo, ¿cierto? Ley sana también se plantea en la mesa, que ley sana también forma parte. La única, por así decirlo, presidente, cotización de seguridad social que se excluyó es la referente al seguro de cesantía, por los motivos propios, la naturaleza propia del seguro de cesantía. De hecho, además sabemos, presidente, que muchas de estas personas que prestan servicio en plataforma lo prestan a veces cuando pierden el empleo formal, mientras buscan, por lo tanto, y sabemos que el seguro de cesantía, deja de, obviamente, de aplicarse y de entregarse cuando el trabajador tiene un nuevo contrato y una nueva cotización. Pero la materia de los seguros adicionales, presidente, fue una materia que se discutió. Yo me atrevería a decir que hubo una buena voluntad de buscar alguna alternativa. No fue un punto de consenso absoluto. Recuerdo a uno o dos comisionados en específico que lo rechazaron. Les parecía que era un costo adicional que no valía la pena establecer. Pero me atrevería a decir que una materia, presidente, que nosotros como Ejecutivo estamos disponibles a revisar y a conversar. No la descartamos a priori. Y lo respecto a los elementos de protección personal, ya lo señalé, presidente, recién, creemos que es una materia que también se puede explorar. Hay que ver, obviamente, el caso a caso, dependiendo de a qué plataforma nos estamos refiriendo, cuáles serían estos elementos de protección, y siempre que obviamente estos elementos de protección no gatillen, obviamente, una calificación jurídica para un lado o para otro. O sea, lo que no queremos, presidente, es que por entregar elementos de protección personal, eso necesariamente sea gatillante de, por ejemplo, vínculo laboral en circunstancias que la relación puede ser de trabajador independiente. O sea, en la medida en que eso se ponga expresamente y en que podamos hacer el análisis como lo planteamos nosotros en su momento, el caso a caso. Efectivamente van a haber casos y hay plataformas en que hoy día, si uno la analiza, la relación que tienen con sus miembros es una relación más bien laboral, porque hay subordinación y dependencia, hay exclusividad, hay larga jornada horaria, y en esos casos nosotros creemos que, obviamente, si eso se judicializa, un tribunal podría calificarlo como relación laboral. Pero hay otros casos donde evidentemente esa relación no es laboral, por no existir estos mecanismos. Y eso es lo que nosotros, presidente, queremos también proteger, de no uniformar algo que en la práctica puede que no sea uniforme, porque sabemos que hay distintas plataformas, no todas las plataformas funcionan de igual manera,
Nosotros, presidente, en la mesa, cuando escuchábamos a las plataformas, nos dábamos cuenta, los que éramos parte de la mesa, que no todas las plataformas utilizan los mismos mecanismos y las mismas formas de trabajar con sus prestadores, y por tanto en algunas podrá calificarse algún tipo de relación laboral, en otras derechamente no habrá relación laboral, y creemos que eso también tenemos que dejarlo a salvo, presidente, en una futura regulación que hagamos sobre la materia. Muchas gracias, Fernando. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Yo les quiero proponer a las miembros de la comisión de que yo también le he enviado al subsecretario las indicaciones que preparamos, son bastante convergentes los textos que prepararon mis asesoras con lo que ha preparado el asesor de la senadora Goich. Entiendo que vamos a poder probablemente unificar esos textos en el transcurso de las próximas 24, 48 horas. Y creo, como dice el subsecretario, estamos bastante en un camino convergente en lo que estamos haciendo. Creo que estamos en la frontera de un debate. También lo quiero indicar, yo creo que es muy importante. Estamos hablando de poder regular la relación laboral de decenas de miles de personas a lo largo de todo el país. El fenómeno de el reparto se ha masificado con la pandemia y todo indica que se va a mantener durante el tiempo futuro como una actividad permanente. Sería útil, y se lo planteo al subsecretario, de que puedan dialogar con transporte, porque creo que hay una línea que hay que precisar en esta materia. El Ejecutivo, en el debate sobre la naturaleza de la relación contractual de los choferes de taxis colectivos, de los taxis y de transporte pasajero menor en los registros de transporte, no iba a ser una relación laboral, iba a ser una relación comercial. Entonces yo quiero simplemente dejar abierto, evidentemente un tema de conversación que se presta para las dos interpretaciones, pero sería bueno que el Ejecutivo pudiera tener, junto con revisar las indicaciones, tener una opinión sobre ese punto. Y creo que la próxima semana, si trabajamos durante esta semana, quizás podríamos entrar a votar. Señor subsecretario, a mí me gustaría proponerle a la comisión que estamos muy cerca, ver si en una o dos jornadas podemos despachar este proyecto en general y en particular a la sala, porque lo óptimo sería que la sala despachara este proyecto en el mes de enero, porque tenemos sin duda una necesidad regular este sector y se ha hecho muy buen trabajo que no deberíamos desperdiciar. No sé si habría acuerdo entre las integrantes de la comisión. De acuerdo, presidente. Yo no tengo ningún problema tampoco. Dejaríamos el proyecto hasta aquí entonces. Agradecerle al señor subsecretario, a todo su equipo, agradecerle a la secretaría. No sé si tenemos otro tema actual que alguien quiera abordar, integrante de la comisión. Presidente, solamente reiterar que ojalá avance el proyecto del paso a paso laboral. Entiendo que está en la Cámara, creo que es urgente poder contar con esa iniciativa, destacar además una vez más el trabajo que hicimos con todos los actores sentados en la mesa, pero cada día que pasa hay un trabajador que tiene que asumir el copago del tratamiento por COVID, que podría estar financiado perfectamente si estuviera operativo el seguro, y cada día que pasa también son muchos los trabajadores que no tienen el beneficio de la cobertura íntegra de la licencia, que eso es lo que contempla el proyecto del paso a paso laboral, o el reforzar el rol de las mutuales en todo el trabajo de testeo preventivo. Así que
Sé que hay un compromiso ahí del Ejecutivo, pero ojalá pueda ser despachado pronto de la Cámara de Diputados. En contacto con la presidenta de la comisión, la diputada Gael Yomans, se me dijo que esta semana lo iban a poner en tabla. Se ve hoy día, presidente. Está en tabla para hoy. Excelente. Y pedirle al subsecretario si nos puede colaborar para que el proyecto, que también es muy simple, que es exámenes preventivos de salud, sí, también se le pueda poner cierta urgencia. Un proyecto simple, pero creo que es una revolución que aporta mucho en la salud preventiva. Sí, es el proyecto, presidente, que elimina el tema de la edad, ¿cierto? Claro. Para el examen preventivo de próstata y mamografía, ¿cierto? Entre otros. Entre otros. Sí. Sí, presidente. Entre otros, exactamente. Sí. Presidente, lo vamos a revisar en detalle, entendemos que ya está en segundo trámite, lo he conversado con la senadora Goich en el pasado, a nosotros nos parece que es un buen proyecto, así que evidentemente vamos a ver el espacio, presidente, de poder avanzarlo. Lo del paso a paso, me comenta aquí Francisco que está en tabla para el día de hoy. Y, presidente, solo consulta, respecto a las indicaciones del proyecto de plataforma, ¿va a haber una nueva versión de las indicaciones refundidas o trabajamos sobre las que ustedes nos enviaron hoy día para poder saber sobre qué texto trabajamos para la próxima semana? Yo creo que pueden comenzar a trabajar sobre los textos que tienen. Son muy coincidentes, muy. Yo creo que hay un tema de orden que es lo que las diferencia, pero en los sustantivos muy parecidos. Y de lo que yo estuve viendo, hay también un segundo elemento de diferencia. Las bases nacionales que se definen. Ahí hay un matiz entre un proyecto y otro de cómo se deben pagar el pago de remuneración. Pero yo diría son matices, no son diferencias mayores. Ok, presidente, gracias. Presidente. Estamos. Senadora Goich. En la línea de los varios y de la solicitud de ojalá retomar tramitación de legislativa de algunos proyectos, también hay solicitarle al subsecretario por su intermedio un proyecto que quizás no es tan urgente, pero no menos importante, que nosotros despachamos hace mucho tiempo de la comisión, que es el de igualdad de remuneración, el que perfecciona la legislación que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Yo sé que en eso han revisado el texto, que está también en segundo trámite en la Cámara de Diputados, un proyecto que firmamos transversalmente, además, los senadores de esta comisión, que ojalá también pudiera ser retomado en su tramitación. Muchísimas gracias, senadora Goich. Yo creo que lo que le estamos pidiendo al Ejecutivo es que nos ayude con la Cámara de Diputados. Tenemos varios proyectos que hemos despachado de acá que nos interesa acelerar. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, nuevamente deseándole a todos un muy buen año, se levanta la sesión, recordando que a partir del miércoles, y los días miércoles de aquí en adelante vamos a ir abordando el tema de la reforma o sentar las bases para unos sistemas de pensiones, que es lo que nos interesa a todos, para ver si las condiciones para efectivamente avanzar y construir una base para un nuevo sistema de aquí a final de mes. Entonces, a partir del miércoles vamos al tema de pensiones para ver cómo votamos y cuándo votamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, y se levanta la sesión. Chao.